Muy buenos días. Hoy nos complace dar la bienvenida a César Balencoso, Consumer Insights Consulting Director en Kantar World Panel, quien a lo largo de más de 25 años en el ámbito de la investigación y el marketing ha dejado una huella significativa en el análisis del consumidor. Ha publicado obras reconocidas como Impulsa tu marca, El neurocomprador y Decálogo de la innovación exitosa, donde examina casos reales y extrae aprendizajes para dirigir estrategias de innovación y efectividad. En su rol en Kantar, César ha liderado estudios clave para el sector del gran consumo en España, como el radar de la innovación, analizando la evolución de los lanzamientos y detectando oportunidades y desafíos del mercado. En estas jornadas compartirá con nosotros su visión sobre el consumidor como eje transformador de la alimentación, aportando claves prácticas y prospectivas para fortalecer la competitividad y la innovación en nuestro entorno. Por favor, recibamos con un caluroso aplauso a César. Todo tuyo, monitor y tiempo. Muy buenos días a todos. Lo primero, gracias por la introducción y sobre todo muchas gracias por la invitación. Es un placer, es un honor poder compartir con todos ustedes nuestra visión sobre cómo el gran consumo se está transformando, ¿no? Cómo se transforma. Y no queremos hablar de las pequeñas modas o de los momentos más puntuales que leemos muchas veces de manera precipitada que nos explican que va a cambiar el gran consumo y que luego son muy pasajeras, ¿no? Queremos hablar de las cosas más profundas, de lo que realmente hace que el gran consumo realmente se transforme. Y para visualizarlo, esta es una foto de Nanga Parbat, es una de las montañas más altas del mundo, pero la elijo porque es la montaña que más rápidamente crece. Y claro, crece muy poco, crece 7 milímetros al año y desde nuestro punto de vista pueden parecer cambios pues nimios, ¿no? De hecho, en una vida humana promedio pues más o menos estará creciendo medio metro y al final que la montaña mida 8.125 o 8.125,5 pues no parece realmente muy relevante. Pero si lo ponemos en contexto de la edad real de las montañas, de la edad geológica, esta montaña se formó hace 40 o 50 millones de años y buscamos un referente más lógico en ese sentido, pongamos 100.000 años, esta montaña, si no cambia nada, habrá crecido casi 700 metros, probablemente será la montaña más alta del mundo. Así que son cosas que no puedes analizar cada año porque más o menos parece que cada año es lo mismo, pero que con la distancia, no vamos a esperar 100.000 años en gran consumo, pero en vez de mirar un año, si miramos 10, 15, 20 años, realmente las cosas que estamos viendo ahora son las que realmente modelan el futuro de gran consumo y de esas cosas es de las que nos gustaría hablar hoy y compartir con todos ustedes. Lo importante, y es importante tener en cuenta que el éxito en el futuro de cualquiera de nuestras empresas no viene de que ahora seamos muy grandes, sino viene de ser capaces de adaptarnos a esos cambios que realmente cambian el gran consumo tal como lo conocemos. Hemos seleccionado cinco grandes cambios en 3 ámbitos, que es el ámbito demográfico, que seguramente es el más conocido, pero también un par de cambios muy profundos en gran consumo, en la manera como el consumidor está comiendo y consumiendo, y finalmente una reflexión sobre cambios en la industria que también están afectando de una manera importante, no siempre de manera positiva. Si empezamos por los cambios demográficos, son probablemente los más conocidos. El resumen probablemente sería pues, que vamos a ser más o menos la misma gente. Hay crecimiento, lo acabamos de ver en los slides de Ignacio, pero es un crecimiento moderado, pequeñito, pero sobre todo cada vez gente más senior, gente de más edad y que vive como consecuencia en hogares más pequeñitos, ¿no? Y estas 3 grandes cosas tienen un impacto en el consumo muy, muy grande. Más o menos lo hemos visto antes, así que no me voy a repetir. Tenemos un crecimiento que es un crecimiento positivo y es importante, pero son crecimientos pequeños. Y esto para nosotros es muy importante porque estamos en un sector que es tan básico, tan fundamental, que en realidad se mueve poco en demanda, en kilos, se mueve poco
dependiendo de la economía. Si la economía va mal, lo último que voy a hacer es dejar de comer. También si la economía va bien, no me voy a hinchar a comer pimiento, comeré los que tenga que comer, ¿no? Probablemente cambiaré el mix, cambiaré el tipo de producto que compro, pero la cantidad de kilos, de calorías que ingiero probablemente será la misma. Por eso, cuando vemos crisis grandes o recuperaciones grandes, vemos que el gran consumo siempre es un sector muy, muy estable. De hecho, lo podemos ver numéricamente. Si nosotros analizamos cómo se mueve el gran consumo en volumen en diferentes países, en promedios de periodos largos, de una década, de 2 décadas, y vemos cómo se mueve la población, vemos que hay una correlación obvia. Más bocas comen más, menos bocas comen menos. Así que para nosotros es muy importante tener en cuenta que, en general, cuando proyectamos a 20 años, habrá más bocas, pero no habrá muchísimas más. Por lo tanto, tenemos el crecimiento de alguna manera un poco cortado por esta parte, ¿no? Más importante que esto es el cambio generacional que hay, que es muy conocido también, lo hemos hablado muchas veces, pero en el que me gustaría incidir porque creo que lo decimos mucho, pero realmente no lo aplicamos realmente en nuestras estrategias. Esta es una visión, los colores más, es una visión de targets de edad, cada línea es un año, las líneas más claritas son más antiguas, las más oscuras más modernas, y creo que incluso visualmente se ve claramente, y es algo perfectamente conocido, cómo la población se va envejeciendo y por tanto cada vez tenemos más y más y más gente en la población senior. De hecho, si cogemos el target de más de 50, es el sector donde hay más gente, donde crece más y, como también ha comentado Ignacia antes, es donde hay más dinero. Tiene más renta y tiene más patrimonio. Así que si nos abstraemos de cualquier historia cultural y nosotros miramos un mercado, lo analizamos con números fríamente y vemos que hay un sector que es el más grande, el que más crece y donde más dinero hay, todas las políticas irían dirigidas, toda la innovación, todo el marketing, toda la publicidad, todo iría dirigido a esta gente. Y sin embargo, seguimos hoy en día, y yo represento una empresa de gran consumo, de investigación de mercados, pero podría hablar de muchas otras, el 90% de los estudios que nos piden son generación Z, millennials, los jóvenes, que está muy bien, hay que entenderles. Y cuando preguntamos por qué hay tanto interés en estos targets, la respuesta es siempre la misma, es el futuro. Señores, el futuro es la gente senior. Es donde más va a haber, donde más dinero va a haber, donde más poder de compra hay. Todavía hoy en día, cuando nosotros comparamos el poder de compra, la cantidad de compra que ejerce cada uno de esos sectores, lo comparamos con la inversión que hacemos en marketing, hay un desbalance total. Y no digo que haya que olvidar a los jóvenes, pero estamos muy, muy desbalanceados. Y este desbalance viene, entre otras cosas, no es la única, pero entre otras cosas, porque la gente que diseña las políticas, la gente que diseña la innovación, la publicidad, etcétera, es gente que normalmente es joven. Y tenemos una distancia cultural muy grande, ¿no? Y de hecho, es muy interesante, hay por ahí un vídeo en internet, búsquenlo, es muy interesante, de Procter, que coge un grupo de jóvenes y les pregunta, bueno, ¿cuándo alguien es senior, ¿no? Cuando alguien es mayor. Y la gente dice, pues a partir de los 55, de los 60, de los 65, más o menos. Y les dice, bueno, oye, ¿y una persona mayor cómo cruzaría la calle, ¿no? Y se ponen a hacer así, ¿no? Dicen, joder, tenemos una imagen, y es normal, es generacional, una imagen de que la gente senior es gente que ya está a dos días de estar bajo un pino. Y en realidad hay muchísima gente senior y se comportan de maneras muy diferentes. De hecho, ni siquiera tiene sentido hablar de la gente senior. Lo que tiene sentido es segmentar a la gente senior porque es verdad, hay grupos de población que se comportan ya de una manera muy tradicional, no salen de casa, pero hay gente senior, si consideramos senior 55, 60 años, hay grupos de gente senior que tienen modelos de vida perfectamente compatibles con una persona de 30 años. O sea, realmente aquí hay muchísimas barreras que romper, muchísimas oportunidades realmente que conseguir. Si nos vamos la demográfica es probablemente la más conocida. Si nos vamos a la
manera de cómo consumimos, yo destacaría dos grandes movimientos que son muy complejos. El primero es el concepto de salud, cómo la salud está influyendo en lo que compramos, y es extraordinariamente complejo y además parece muy contradictorio. De hecho, y he traído una pregunta, pero hay montones de preguntas que se hacen al público, que se hacen al consumidor, de si la salud es importante, y todo el mundo dice que la salud es muy importante y que obviamente la alimentación influye mucho en la salud. Por lo tanto, hay un consenso general. Queremos comer más sano, la salud es absolutamente decisiva. Sin embargo, cuando de esa idea que tenemos todos lo pasamos al consumo real, aparecen algunas inconsistencias. Por ejemplo, si cogemos todos los productos frescos, no solo fruta y verduras, sino también carne, pescado, etc., hemos caído en solo 10 años un 18%, que son 41 kilos por cabeza. Es una brutalidad lo que realmente se está bajando, cuando si tú le preguntas al consumidor te va a decir que lo más sano es el producto fresco. Y más allá de eso, todavía más contradictorio, si en lugar de preguntar de manera genérica si queremos comer saludable o no, si nosotros preguntamos, y lo hacemos, cada vez que hacemos una elección de un producto para un desayuno, para una cena, para una comida, cada uno de esos productos preguntamos por qué se está eligiendo. Voy a cenar una tortilla de patatas con una ensalada. ¿Por qué la tortilla de patatas? ¿Por qué la ensalada? O desayuno un café con leche con un croissant. ¿Por qué el café con leche? ¿Por qué el croissant? Si hacemos las preguntas así en lugar de preguntar en genérico y vamos acumulando las respuestas, la foto que nos sale de por qué la gente consume producto es muy diferente a la que podemos tener en la cabeza. De hecho, la salud no es ni la primera, ni la segunda, ni el tercer motivo por el que alguien elige algo, y encima está retrocediendo. Pero no nos acaban de decir que la salud es lo más importante. ¿Cómo puede ser que luego a la hora de elegir productos la salud no aparezca o aparece menos? Para dar respuesta, e insisto, es un tema muy complejo, pero para dar respuesta, y no me quiero poner muy técnico, pero creo que todos hemos visto alguna vez en la universidad, nos han explicado la famosa pirámide de Maslow, ¿no? Tenemos necesidades básicas abajo y necesidades más complejas arriba. Y cuando lo trasladamos, y si hacemos una pequeña traslación al mundo de la alimentación, creo que puede explicarnos bien el fenómeno. Si nosotros ponemos abajo lo que el consumidor considera absolutamente fundamental, que no quiere renunciar para nada, tendríamos, por ejemplo, la seguridad alimentaria. Nadie quiere comer algo que le vaya a sentar mal, pero es algo que nosotros damos por hecho. Yo cuando entro en un supermercado, yo doy por hecho que todo lo que hay allí me lo puedo comer. Que la legislación, los empresarios, los distribuidores ya procuran que todo sea seguro. Por eso, aunque para mí es muy importante, no es un factor de elección, porque ya lo doy por hecho. ¿Sí? Si nos vamos arriba de la pirámide, tendríamos, por ejemplo, la practicidad. Yo no doy por hecho que los productos sean ya cocinados o muy fáciles de cocinar. Yo sé que los productos los tengo que cocinar. Si alguien me dice, mira, este producto es sano, es bueno, es sabroso, pero además lo tienes ya hecho o lo tienes muy fácil hecho, es algo que yo no doy por hecho y lo valoro. Y por lo tanto me incita a la compra. ¿Sí? Lo que está pasando con la salud es que se está hundiendo en la pirámide. Está muy abajo. Y el estar muy abajo significa que, claro, por supuesto que quiero salud, pero claro, por supuesto que lo doy por hecho. Ya imagino que la legislación, los empresarios, la distribución van a hacer que los ingredientes que hayan no sean nocivos, que sean cada vez más saludables, que haya menos conservantes. Todo este tipo de cosas sí son muy importantes, pero cada vez discriminan menos. Así que conforme la salud es más importante, cada vez la podemos utilizar menos para discriminar nuestro producto, lo cual parece un poco paradójico y hay que entender bien cuándo y cómo resaltar el efecto de salud. Además, la salud, hablamos de salud en genérico, pero salud hay muchas maneras de salud, muchas definiciones de salud. Y de hecho, si nosotros miramos la historia de la alimentación, cómo la salud se ha ido transformando, vemos ya ejemplos claros de que la salud pueden ser muchas cosas diferentes, ¿no? La salud empezó como un concepto de light, un concepto de dieta, de reducir calorías, de ponerme a régimen, digamos.
Luego pasó en el cual le quitábamos cosas a los productos, básicamente azúcar y grasa. Luego lo que hicimos es empezar a añadir productos, ¿no? Empezaron a aparecer productos que tenían calcio y omega 3 y de todo, y todas estas cosas todavía perviven. La proteína, por ejemplo, que añadimos ahora. Luego vino un concepto diferente que era el sin, el cero, que ya no era un concepto de dieta, sino un concepto de eliminar ingredientes que consideramos que no eran buenos o eran dañinos. Y estamos ahora en un concepto mucho más holístico, mucho más complejo, que es la naturalidad. O sea, digamos, antes lo que era saludable era quitarle cosas al producto o añadirle cosas al producto. Lo que dice el consumidor ahora es: dame el producto tal cual se coge de un árbol, si fuera una manzana, ¿no? Y este concepto es un concepto muy potente, pero es muy peligroso, porque básicamente la industria alimentaria lo que se dedica es básicamente a procesar productos. Y estamos dejando, entre comillas, que la palabra procesado sea negativa. Y por lo tanto, cuando nos vamos a un concepto de naturalidad, donde hay una mezcla enorme de cosas, empezamos a ver que hay productos que empiezan a estar más proscritos que otros y que a veces nos pueden poner en una dificultad muy grande. Así que la salud es un concepto que es muy importante y lo será más, pero que hay que saber entender y hay que saber jugar en nuestras estrategias, porque no va a ser sencillo. Y el segundo gran cambio que hay a nivel de consumo es que se nos está desordenando. Si miramos hace 20, 30 años, imaginamos cómo era una comida en un hogar, pues veríamos como las horas estaban muy fijadas, ¿no? Todo el mundo comía y cenaba más o menos a las mismas horas, todos los miembros del hogar estaban en la mesa, había un primer plato, un segundo plato, un postre y, por supuesto, todo lo que comíamos era cocinado normalmente por el ama de casa. Esto es la foto prototípica de hace 30 años. Lo que está pasando ahora es que todos esos elementos se están cambiando y cambian cada año. Voy a pasar rápido, luego les dejaré la presentación, voy a pasar rápido, pero si empezamos a mirar cuántos comensales hay, cada vez hay menos comensales. Cada vez hay menos gente del propio hogar que come a la vez. Cada vez estamos eliminando el concepto de primer plato, segundo plato, postre, y hacemos platos únicos. A veces el postre ni siquiera se come en el momento de comida, sino que se desplaza a un momento posterior. O, por ejemplo, los horarios están cambiando de manera importante. Las cenas, por ejemplo, las estamos adelantando mucho. Adelantar la cena significa que surge un nuevo momento, que es el resopón, la postcena. Entre el momento que ceno y el momento que voy a dormir, ahora se abre mucho hueco y, por lo tanto, ahí aparece un momento nuevo. Sin embargo, la merienda adulta se está reduciendo prácticamente a cero, porque como cenamos antes ya no la necesito. Y esto cambia las cosas que consumo. Cada uno de estos momentos tiene consumos diferentes, ¿no? Y, por supuesto, hay una enorme presión y una enorme demanda para que los productos sean fáciles de todo, fáciles de cocinar, fáciles de conservar, fáciles de los desperdicios que tengan sean fáciles de tratar. Hay una enorme demanda por parte del consumidor para que todo sea fácil, y eso hace que haya un incremento muy grande de ayudas culinarias, productos ya acabados, preparados o preelaborados. Así que en realidad lo que estamos viendo tampoco es tan raro, porque nos vamos pareciendo más a un consumidor promedio europeo. Es que la alimentación, que era muy ordenada y muy formal, se va a un mundo muy informal. Esa foto que veíamos, que os sugería antes, de las familias sentadas todo a la mesa, ahora en realidad lo que vemos es que dentro del mismo hogar la gente come cuando llega, uno come con la tele delante, el otro está mirando el móvil. Hay un desordenamiento muy grande, y esto influye mucho en cómo se consume y, evidentemente, lo que tendremos que hacer para seguir llegando a ellos. Y acabo con un par de reflexiones sobre otro ámbito muy importante, que es cómo se está moviendo la industria. Evidentemente podríamos estar hablando mucho rato de cómo se modifica la industria, pero he elegido un par de reflexiones. La primera es cómo hay un cambio muy importante, ya hace mucho tiempo que está pasando,
de el poder de compra, el poder de negociación, el poder de mercado, como va pasando a menos manos de la distribución respecto a un pasado donde había más fuerza de los fabricantes o había más distribuidores, ¿no? De hecho, si nosotros miramos en una serie histórica muy larga cuánto pesan los principales distribuidores en España, lo que vemos es que la mayor parte de las grandes cadenas que todos tenemos en la cabeza, casi todo el mundo gana. Van creciendo, algunos crecen más, otros crecen un poco menos, pero todo el mundo va creciendo de una manera muy importante, ¿no? Incluso desde hace ya unos años agrupamos las cadenas regionales, que son diferentes entre ellas, pero como conjunto también es un elemento muy poderoso de que va creciendo. Y al final, si todo el mundo crece, pues alguien deberá perder, ¿no? Si todo el mundo crece cuota de mercado, alguien tiene que estar perdiendo. Los que pierden, el canal que realmente se ha reducido a casi la mitad en 20 años, es el canal que nosotros llamamos especialista, que es el canal más tradicional. Fruterías, pescaderías, carnicerías, pequeños colmados, todo este tipo de distribución es el que realmente va desapareciendo. Esto hace, no digo ni que sea bueno ni malo, simplemente esto hace que el poder de compra se vaya concentrando en menos manos, y lo que vemos en el mercado desde fuera, cuando lo analizas desde fuera, es que la manera como compite un fabricante, una marca, entre sí, y la manera como compite un distribuidor entre sí es diferente. Las marcas tienen tendencia a competir haciendo subir el precio, añadiendo valor. Voy a sacar una innovación, voy a mejorar la calidad de mi producto, voy a hacer mi marca más reconocible, para eso invierto en publicidad, en innovación, etcétera, y por lo tanto intento distinguirme de la marca de al lado, y lo que haces es presionar los precios hacia arriba. La distribución, cuando compiten entre ellos, lo que intentan es presionar los precios hacia abajo. Yo quiero ofrecer un buen servicio, un buen producto, un buen surtido, pero siempre el precio como una de las variables más importantes que quiero jugar. Esto, mientras el mercado está equilibrado, nos proporciona un crecimiento sano, porque tenemos innovación, tenemos marcas que van empujando el mercado para hacerlo más innovador y de más calidad, pero también tenemos el control, digamos, de que esto no sea un monopolio que haga que el consumidor tenga que pagar mucho más, fuerza a la competencia el que haya una marca de distribuidor sana y fuerte, y que provoca, digamos, que todo esto funcione. Pero es importante que esto esté en equilibrio. Y lo que vemos desde fuera, y evidentemente esto es mi opinión y podemos discutirlo ampliamente, es que el mercado se nos está desequilibrando. Y que nos esté desequilibrando significa que mientras vemos una marca de distribución imparable, y si hacemos una proyección, y la verdad que no hace falta hacer mucha ingeniería estadística, porque el crecimiento de la marca de distribución ha sido muy estable, va teniendo sus periodos, pero cuando lo agregas más o menos está en crecimiento de 1 punto por año, y es como un martillo pilón, así que cuando haces una proyección a futuro lo que vemos es que obviamente habrá mucha más marca de distribución, y el gran damnificado es la innovación. Innovación que desde que estamos poniendo en marcha el estudio de radar de la innovación ya se ha reducido a la mitad, las innovaciones reales que aparecen en el mercado, y que si hacemos una proyección lineal, pues en 10 años va a prácticamente desaparecer, ¿no? Y esto no es bueno para los fabricantes, no es bueno para los distribuidores y no es bueno para el consumidor, porque al final tendremos un producto en el que si solo el precio manda, vamos a tener un problema importante. Es uno de los, creo, grandes retos que tenemos como industria, el intentar tener equilibrio, donde todo el mundo empujemos para que el mercado siga creciendo. Y finalmente, la última reflexión hace referencia a la visión entre el corto y el largo plazo. Y creo que hay una obvia giro y provocado por muchas otras cosas que no me quiero meter porque luego me vais a dar capones, pero hay un giro muy grande hacia la visión a corto plazo. Y esa visión a corto plazo está haciendo que, por ejemplo, cuando nosotros miramos todos aquellos elementos que ayudan a que los mercados crezcan de manera sana, a que las marcas crezcan de manera sana, como la publicidad, como el surtido, como la promoción, como la innovación, etcétera, etcétera, cuando lo miramos en una perspectiva amplia, todo está en negativo. Todo, desde hace 10, 15 años, todo está en negativo.
Así que en realidad estamos invirtiendo mucho menos. Y por lo tanto, y esto tiene una consecuencia o tiene una causa primero, que es, en vez de estar mirando a largo plazo, estamos mirando a corto, vamos salvando los años y vamos salvando los años como podemos, muchas veces mirando la línea de costes. Y aquí la mala noticia es que si nosotros miramos ejemplos de empresas, que cómo se han movido en los últimos años, ejemplos de empresas que crecen 1 o 2 o 3 años cortando costes, hay muchas. Empresas que solo cortando costes sean capaces de crecer en 10, 15, 20 años, no hay ninguna. Controlar los costes es fundamental, pero crecer en el top line, crecer en ventas, es igual de fundamental. Y de hecho, creo que es interesante cuando nosotros miramos en una visión de 10 años qué marcas son las que realmente más han crecido, y os pongo en la lista, el ranking, digamos, dentro de alimentación, lácteos y bebidas, cuáles son las marcas que han sido capaces de crecer más. Si hay un elemento en común es que la inmensa mayor parte de ellas, las que están puestas con un topito, la inmensa mayor parte son locales o familiares o con una gestión local o familiar. Y esto es así porque normalmente las gestiones familiares y locales tienen una visión mucho más a largo plazo que las visiones que tiene, por ejemplo, una multinacional o una empresa cotizada, etcétera, ¿vale? Lo que pasa es que las empresas cotizadas y multinacionales tienen mucho más poder de inversión realmente, así que no es exactamente la foto que nos gustaría ver. Deberíamos ver una cosa un poco más equilibrada. Así que estos son, obviamente es una pincelada muy rápida, podríamos estar debatiendo muchísimo tiempo, hay muchos otros cambios que están ocurriendo en el mercado, pero pensamos que lo importante es no solamente quedarse en la idea, sino intentar entenderlos mejor y sobre todo cómo esto acaba, y yo en esto soy muy obsesivo, cómo todo lo que estamos hablando en este escenario, no solo lo que estoy explicando yo, lo que explica Ignacio, lo que explican las personas que estén aquí, cómo esto acaba en los planes de marketing o los planes promocionales. Porque muchas veces lo que vemos es que hay cosas que los vamos repitiendo, que todo el mundo asiente con la cabeza de sí, esto efectivamente está ocurriendo, pero cuando luego vas a mirar un plan de marketing, pues allí no está, no aparece por ningún lado, ¿no? Y de hecho, siempre pongo la misma broma, pero es una broma y no, pero cuando tú preguntas sobre un plan promocional a un fabricante y le dices, ostras, pues fíjate, esto es lo que voy a hacer, todas mis promociones repartidas, etcétera. Cuando tú preguntas en qué se diferencia ese plan promocional del anterior, del año pasado o de hace 2 años, hago broma, pero no mucho, normalmente lo único que cambia son las fechas. Y eso significa que si lo vas prolongando, significa que, ostras, no estamos incorporando lo que aprendemos y lo que conocemos. Así que creo que es importante sobre los cambios no solamente hablarlos y discutirlos, sino que estos acaben realmente en algo transformacional para nuestra empresa. Muchísimas gracias a todos.